Entonces bien, aquí tenemos lo que es el tomacorriente. Vean, aquí tenemos un cable y aquí tenemos el otro. Bien amigos, bienvenidos nuevamente a otro video más de su canal Tecnodata. El día de hoy por aquí les traigo un video que a muchos les va a parecer algo tonto, algo sencillo, algo muy básico, pero es porque, o sea, ya saben cómo funciona y ya tienen lo que es la práctica, la teoría, tienen todo. Este es un video que va enfocado a una pregunta que me dejaron en uno de mis videos anteriores. Gracias a una pregunta que me dejaron y bueno, vengo a responderla. Y la pregunta fue la siguiente: ¿cómo cambio un toma corriente? Una toma de corriente en mi casa. Para empezar, hay varios tipos de toma corriente, ya que hay varios tipos de circuitos eléctricos. Hay circuitos, o sea, voy a referirme a los residenciales. En mi país, el circuito residencial, o sea, la corriente residencial es de 110 voltios y consta de una fase y un neutro. ¿Qué es la fase? Bueno, la fase es la que lleva la corriente en sí, es la que lleva la carga, es la línea viva. Y el neutro es como lo puedo poner en palabras, es un retorno, o sea, es algo necesario para que se cumpla el circuito y los electrones tengan por dónde fluir. Si no tengo neutro y mi circuito requiere de neutro, no va a funcionar. Entonces, también hay circuitos que son 220 voltios. Aquí en mi país también se utiliza el circuito de 220 voltios, pero sin el neutro. Se utilizan dos fases, o sea, las dos líneas serían, pongamos un ejemplo, 110 y 110. Y la suma de esas dos sería 220. No requiere neutro. Son aparatos electrodomésticos, tales como un aire acondicionado, un horno eléctrico, que funcionan sin neutro. ¿Y por qué se hace esto? Bueno, porque los aparatos de 220 voltios consumen menos amperaje, menos corriente, el consumo es menos que el de 110 voltios, ya que a mayor voltaje, el menor amperaje. Entonces hay países en los que funciona 220 o 220 voltios, pero con neutro, o sea, una línea, una sola línea, en vez de medir 110 o de ser de 110 voltios, es de 220 voltios y la otra línea es el neutro. Entonces, bueno, ya sabiendo eso, vamos a explicar lo que es un toma corriente. Vean que en este toma corriente, que es el caso de mi país, tiene dos huecos, uno grande, uno pequeño. El grande es donde va el neutro y el pequeño es donde va la línea. Si fuesen del mismo tamaño, sería un toma corriente para 220 voltios, que como son, recuerden, 220 voltios pero sin neutro, sería 110 y 110, pero ese no es el caso. Entonces, ¿cómo lo cambias? Vean, esta es la parte exterior, esto es lo que tú ves empotrado en tu pared y de pronto dejó de funcionar. Se fundió porque le pusiste un aparato que consumía más de lo que soportaba el tomacorriente, ya que los tomacorrientes vienen por amperaje. Hay tomacorrientes que resisten más amperaje y los tomacorrientes que resisten menos amperaje. Amperaje es corriente. Entonces, la mayoría de los tomacorrientes te dicen cuánto amperaje soportan. Este aquí, lo que pasa es que no se ve bien, dice que soporta 15 amperios. Ven, no sé si ven aquí el 1, el 5 y la A. Soporta 15 amperios. Si yo le pongo un aparato que consuma más de 15 amperios, le va a pasar lo que le pasó a este. Vean que se fundió y dejó de funcionar. O a veces son los cables que quedan mal conectados aquí en los bornes y el tomacorriente te deja de funcionar. O sea, se pierde lo que es la conexión. Entonces, muchas personas necesitan, o sea, su tomacorriente ya no le funciona, conectan los aparatos, el aparato no prende, lo conectan en el otro y en el otro sí prende. Entonces quiere decir que este aparato, este tomacorriente dejó de funcionar. Hay otras maneras de medirlo, que es con un tester, que es con un probador como este, pero una persona común y corriente, una persona normal que no trabaje con esto, no va a tener un tester ni va a saber usar un tester. Entonces, esa es la manera en la que la pueden probar. Conectan tu aparato en tu tomacorriente que dejó de funcionar y lo pruebas en otro. Si en el otro prende, entonces el problema es tu tomacorriente. Esto aquí es una tapa, ¿ven? Esto que ustedes ven aquí es una tapa. Ustedes quitan esa tapa, se consiguen estos dos tornillos que son los que lo atan a la pared. Y la pared lleva un cajetín, muchas veces es plástico o muchas veces es metálico, que es como este que está aquí. Esto es un cajetín y esto es un tomacorriente. Vean que aquí están los dos tornillos que sostienen esta parte, lo que es la tapa del tomacorriente, lo sostienen a este cajetín. Este cajetín es el que va empotrado en la pared. Una vez explicado esto, la falla puede ser, estos son los dos bornes, vean que aquí tienen
un borne para el neutro, un borne para la línea. Si fuese 220 tuviesen un borne para una línea y un borne para la otra línea. Y aquí vemos este símbolo que está aquí, que es el símbolo universal de la Tierra. Aquí iría la Tierra. Y es que en los tomacorrientes, por ley de electricidad, debería llegar la Tierra. Ya en otro video expliqué lo que es la Tierra y se los voy a estar dejando por aquí, para que sepan cómo funciona la Tierra. Y entonces a nuestro cajetín o al punto donde vamos a conectar nuestro tomacorriente deberían llegar 3 cables. Si es 220 con neutro, debería llegar un cable con 220, un cable con neutro y un cable siendo la Tierra. Si es un circuito de 110 voltios, entonces nos debería llegar una línea con 110 voltios, que sería la fase, un neutro, que su voltaje debería ser lo más cercano a cero, cero sería lo ideal, y nos llegaría a la Tierra. Y si es un circuito 220 pero con dos líneas 110, habrían nada más dos puntos y su respectiva tierra. La tierra es un mecanismo de protección. Bien, entonces vámonos a lo que es la práctica. Se dañó nuestro tomacorriente y necesitamos cambiarlo. Entonces vamos a ver un tomacorriente funcionando y vamos a ver cómo cambiarlo. Bien, entonces aquí tenemos lo que es un tomacorriente ya puesto, o sea, funcionando. Pero supongamos que este es el tomacorriente que dejó de funcionar. Entonces conectamos el aparato y no prende. Bueno, como les dije, vean, traen una tapa plástica. Vean, aquí están las 4 partes que son las que van aquí. Hay unos que traen 2 nada más, bueno, eso depende del modelo. Bien, entonces aquí tenemos los dos tornillos. Los dos tornillos que le dije que los sostenían el cajetín. Entonces, bueno, esos tornillos los sacamos con cuidado de que no vaya a haber un cable suelto del otro lado y nos vaya a dar corriente. Con este aparato sabemos, o sea, porque este es un probador, si nosotros tocamos el tornillo y tocamos aquí y prende la lamparita, entonces es que está electrificado. Siempre tratemos de protegernos de estos tornillos, no nos confiamos, porque puede ser que este tornillo haya llegado hasta el fondo y haya tocado un cable o lo haya roto y pueda estar energizado. Entonces bien, aquí tenemos lo que es el tomacorriente. Vean, aquí tenemos un cable y aquí tenemos el otro. Entonces sabemos que uno es la fase y el otro es el neutro. Entonces supongamos que fue que conectamos aquí un aparato que consumía demasiado, consumía más que esto, o se partió el cable. Vean cómo está esta conexión aquí. O sea, el cable se sulfató, quedó flojo, se sulfató, perdió conexión, X o Y, se dañó el tomacorriente. Entonces, vean, aquí lo estoy reemplazando. Supongamos que este se dañó, entonces con mucho cuidado aflojamos una línea. Yo digo una línea, un cable, pues digámoslo así, pongámoslo más fácil. Entonces, con cuidado, porque recuerden que si tienen un destornillador y el destornillador, esta parte es metálica toda, que sería este, yo no puedo conectar, o sea, aflojarlo y entrar en contacto con esto, ya que esto estaría en continuidad con el tornillo y yo estaría tocándolo y recibiría una descarga. Entonces lo agarramos por la parte aislada, que es esta parte plástica. Entonces le damos vueltas aquí, aflojamos, sacamos este cable. Recuerden que este cable tiene corriente y sacamos el otro. Igual, protéjanse siempre, no entren en contacto con la parte metálica. Y aquí ya tenemos lo que son los dos cables. Y supongamos que este es mi nuevo tomacorriente, el que compré, y voy a hacer lo mismo. O sea, lo saco de aquí, conecto un cable aquí, el otro cable aquí, o sea, la fase la conecto. Vean que este viene identificado, trae una L y trae una N. Entonces el neutro lo coloco aquí y la fase la coloco aquí. ¿Cómo sé cuál es fase y cuál es neutro? Bueno, con un probador de corrientes tú sabes cuál es fase y cuál es neutro. Entonces vean aquí, yo toco aquí y vean cómo prende la luz. No sé si se logra observar. Y entonces este es el que tiene corriente, el otro no tiene. Porque este es una línea y un neutro. Recuerden, este es 110, tiene una línea y un neutro. Si los dos fuesen línea, bueno, fuese indiferente. Si los dos fuesen fase, pues si los dos tuviesen 110 y 110, fuese indiferente. Y si fuese 220, pero con, o sea, un circuito de 220 voltios, pero con neutro, entonces una línea me daría voltaje y la otra no me daría. Ya ahorita les voy a mostrar de dónde vienen estos cables antes de conectar lo que es el tomacorriente. Aquí está lo que es el tablero. Vean que aquí están los cables, o sea, de aquí es donde llega el circuito desde la calle.
y llega hasta nuestra casa o a la casa, y de aquí se distribuye. Estos son breakers, que son los que controlan, o sea, si yo lo paso por acá, quito la corriente, y si lo pongo por acá, vuelvo a poner la corriente. Vean que aquí dice on y aquí dice off. Aquí en on la tengo puesta, si lo paso por acá, quito la corriente. ¿Y cómo la quito? Bueno, ven que aquí hay un borne que está conectado a este cable. Este cable es el que viene directamente desde la acometida, o sea, desde la calle. Y este cable es el que energiza esa parte metálica que se ve ahí. Los breakers están conectados a esa parte metálica y a su vez están conectados internamente hacia este punto que está aquí. Vean ese tornillo que está ahí. A ese tornillo que está ahí es donde está puesto este cable rojo. Entonces, ¿qué hace él? Mediante esta palanquita que pasa para acá y para acá, nos conecta y nos desconecta esta parte metálica con corriente con el cable. O sea, si lo pongo en on, deja pasar la corriente, y si lo pongo en off, la quita. Y aquí, bueno, esta sería la fase, esta sería la que lleva la corriente. Y el neutro, porque recuerden que es un circuito con fase y neutro, es esta barra que está aquí. Vean que el otro cable que viene aquí entran dos cables, uno es el que baja para acá y el otro es el que se conecta a ese borne que está ahí. Y ese borne está conectado con toda esa barra metálica, o sea, todos esos puntos en la barra metálica son puntos neutros. Entonces vean que aquí tenemos un cable verde que nos hace las veces de neutro, o sea, que es el neutro, y se mete por estas tuberías, y el rojo se mete por esta tubería. Entonces el rojo y el verde nos suman una fase y un neutro y nos hacen un circuito de 110 voltios. Entonces este circuito, estos dos cables se meten por aquí y llegan hasta lo que es el toma corriente, y esos son los cables rojo y verde que vemos allá. Ustedes dirán, ay, la tierra. Bueno, lo que pasa es que aquí en este circuito, en esta casa, no le pusieron puesta tierra, y eso es un error. Es un error que deberían corregir y deberían ponerle tierra. Entonces irían tres cables. La tierra siempre se identifica color verde, que este es otro error también, pero en este caso lo pusieron como neutro. Entonces, si estuviese bien conectado todo, irían tres cables. Uno rojo, uno neutro, que podría ser color blanco, y una tierra que sería color verde, o un cable que es verde con amarillo. Bueno, pero en este caso no está. Entonces, lo ideal, lo correcto sería que yo, antes de hacer cualquier trabajo de electricidad en la casa, yo me viniera hasta el tablero y quitara la corriente. Entonces, al yo quitar la corriente, o sea, al pasar este punto a este punto, estaría quitándole la corriente a ese cable rojo y ya no tendría problemas en el toma corriente. En este caso no están identificados, y como ya yo tengo cierta experiencia, lo voy a hacer sin cortar la corriente, pero les recomiendo encarecidamente que cuando ustedes lo vayan a hacer, quiten la corriente, y así se ahorran cualquier peligro. O sea, ustedes vienen hasta el tablero antes de cambiar el toma corriente y quitan la corriente. Si no saben cuál es, si no tienen identificado cuál es el circuito, bueno, los quitan todos y dejan de tener corriente en toda la casa y pueden hacer el trabajo sin problema. Entonces, bien, una vez que saben esto, que es una recomendación que quería hacer para que no corran ningún tipo de peligro, y sería lo correcto, o sea, trabajar sin peligro, nos volvemos a lo que es el tomacorriente para terminar con el video. Bueno, entonces volvemos a lo que es la parte del tomacorriente. Sabemos que el punto, si no está identificado así como este, neutro, neutro y línea, ya nosotros sabemos por el tablero también que el rojo es la línea, o sea, la fase, y el neutro es este que está aquí. Entonces nos venimos a la L y conectamos lo que es el rojo aquí en la L. Y lo conectamos bien y apretamos el tornillo, que quede bien ajustado para que haga un buen contacto. Apretamos bien, vemos que no esté flojo, y ahora nos venimos con lo que es el neutro. Flojamos aquí, vemos ahí los bornes, y con mucho cuidado colocamos el neutro y igualmente lo apretamos, lo ajustamos bien, que no quede flojo, porque si queda flojo se genera un falso contacto, y ese falso contacto crea recalentamiento y a veces hace que se sulfate y se pierda el contacto. Eso también puede generar averías, ya que se recalienta y derrite lo que es el plástico. Y ahora cuadramos estos dos tornillos. Vean que aquí tenemos dos tornillos, tenemos los dos huecos, y aquí tenemos dos orejitas. Vean que ahí tienen huecos, y ahí es donde van estos tornillos, en los huecos del cajetín. Vean, cuadramos primero uno, lo hacemos coincidir con el hueco que está ahí atrás,
y lo apretamos. Apretamos uno primero, no lo apretamos completo para que nos dé chance de cuadrar el otro. Y aquí colocamos el otro. Lo hacemos coincidir con el hueco de atrás con mucho cuidado de no romper un cable y lo apretamos también. Pongan ahí que me tropecé con la base de la cámara. Entonces lo apretamos, tratamos de cuadrarlo, ¿vean? Por eso les dije que no lo apretaran. Y ahora sí, después que lo tenemos derecho lo apretamos y ahora solo ponemos lo que es la tapa. Y listo, esa es la manera en la que se cambia un toma corriente. En este caso es un toma corriente de un circuito de 110 voltios que tiene su fase y su neutro. Si fuese un circuito de 220 voltios con fase y neutro también fuese igual. Ponemos la fase en el más pequeño y el neutro en el más grande. Y si fuese un circuito de 220 voltios pero con dos líneas, dos fases de 110 cada una, sería indiferente la manera en que lo colocamos. Entonces aquí, si ya terminamos el trabajo allá, volvemos a pasar lo que es el breaker, lo volvemos a poner, o el termomagnético, que sea el caso que ustedes tengan, y lo volvemos a poner en la parte que dice on. Vean que aquí dice on. Entonces aquí on es que estamos dejando pasar corriente y off es que estamos dejamos de pasar corriente. Espero que el video les haya gustado, que se suscriban al canal, de esa manera ayudan a seguir creciendo. Y bueno, cualquier duda que tengan, déjenla aquí abajo en los comentarios. Cualquier otra cosa que quieran saber, con gusto les responderé. Y si tengo que hacer otro video, bueno, lo hago. Cualquier duda, recuerden, no les dé pena, déjenla ahí. Y bueno, a esa persona que me preguntó, espero que vea el video y que les sea de mucha ayuda. Y hasta la próxima.